Nacido en Ciudad del Carmen, Campeche, José Manuel Puig Casaurán fue ministro de Educación de 1924 a 1928, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, época donde el país vivió una nueva etapa de violencia, originada en gran medida por las diferencias entre el Estado y la Iglesia respecto a la educación laica establecida por el artículo 3 constitucional. Es importante que la educación sea laica porque no tienes que involucrar a los niños con alguna creencia religiosa en particular. Digamos, cada niño va a tener la libertad en su familia de elegir la religión que desee. Tú en la escuela vas a tener libertad de dar tu clase sin referirte a ninguna religión. Y sí vas a inculcar valores, sobre todo si estamos hablando de la educación primaria. Inculcas valores morales, patrios, no sé, responsabilidad, honestidad, amistad, ¿sí? Pero no tienes que comprometer al niño a obedecer una única creencia. La Iglesia se opuso rotundamente a los preceptos constitucionales, restrictivos de las actividades eclesiásticas en la educación, y se declaró en contra, desconociendo su validez. La religión no será obligatoria para los alumnos, sino a petición de los padres de familia. Las escuelas particulares continuaron impartiendo educación religiosa. Para ello, en 1926, José Manuel Puig expidió primero un reglamento especial para estos centros de educación y luego otro para su inspección y vigilancia. Estableció sanciones a toda infracción del artículo 3, que antes habían sido soslayadas. Esto provocó que muchos colegios particulares fueran clausurados y se retiró a sacerdotes extranjeros que los dirigían. Quienes simplemente eran maestros pudieron seguir ejerciendo conforme lo permitía el texto del artículo 3 constitucional. No es verdad que exista propiamente una lucha religiosa en México. No es cierto que los hombres del gobierno estén empeñados en una persecución de carácter religioso. Lo único que sucede es que el gobierno de México actúa en un impulso elemental de cumplimiento de su deber. Pasó con la niña de secundaria en una escuela marista, donde ella es adolescente y ha rescatado muchos valores acerca de la familia, acerca del amor hacia los hermanos, y la religión en un momento dado nos acerca así esos valores y la familia, ¿no? Entonces, sí estaría yo de acuerdo. José Manuel Puig escribió varios libros que plasman su pensamiento, entre los que destacan Páginas viejas con ideas actuales, Cosas sociales y aspectos económicos. Partidario resuelto de la pedagogía activista, realizó su obra educativa bajo esta perspectiva. Atendió con predilección la enseñanza rural y agrícola y la educación técnica elemental. Fraccionó los estudios preparatorios en 2 ciclos, creando así las escuelas secundarias con 3 años de escolaridad y bajo la dependencia de la Secretaría de Educación. Hombre comprometido con la educación, José Manuel Puig Casaurán. Forjador de la educación en México.
Nacido en Ciudad del Carmen, Campeche, José Manuel Puig Casaurán fue ministro de Educación de 1924 a 1928, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, época donde el país vivió una nueva etapa de violencia, originada en gran medida por las diferencias entre el Estado y la Iglesia respecto a la educación laica establecida por el artículo 3 constitucional. Es importante que la educación sea laica porque no tienes que involucrar a los niños con alguna creencia religiosa en particular. Digamos, cada niño va a tener la libertad en su familia de elegir la religión que desee. Tú en la escuela vas a tener libertad de dar tu clase sin referirte a ninguna religión. Y sí vas a inculcar valores, sobre todo si estamos hablando de la educación primaria. Inculcas valores morales, patrios, no sé, responsabilidad, honestidad, amistad, ¿sí? Pero no tienes que comprometer al niño a obedecer una única creencia. La Iglesia se opuso rotundamente a los preceptos constitucionales, restrictivos de las actividades eclesiásticas en la educación, y se declaró en contra, desconociendo su validez. La religión no será obligatoria para los alumnos, sino a petición de los padres de familia. Las escuelas particulares continuaron impartiendo educación religiosa. Para ello, en 1926, José Manuel Puig expidió primero un reglamento especial para estos centros de educación y luego otro para su inspección y vigilancia. Estableció sanciones a toda infracción del artículo 3, que antes habían sido soslayadas. Esto provocó que muchos colegios particulares fueran clausurados y se retiró a sacerdotes extranjeros que los dirigían. Quienes simplemente eran maestros pudieron seguir ejerciendo conforme lo permitía el texto del artículo 3 constitucional. No es verdad que exista propiamente una lucha religiosa en México. No es cierto que los hombres del gobierno estén empeñados en una persecución de carácter religioso. Lo único que sucede es que el gobierno de México actúa en un impulso elemental de cumplimiento de su deber. Pasó con la niña de secundaria en una escuela marista, donde ella es adolescente y ha rescatado muchos valores acerca de la familia, acerca del amor hacia los hermanos, y la religión en un momento dado nos acerca así esos valores y la familia, ¿no? Entonces, sí estaría yo de acuerdo. José Manuel Puig escribió varios libros que plasman su pensamiento, entre los que destacan Páginas viejas con ideas actuales, Cosas sociales y aspectos económicos. Partidario resuelto de la pedagogía activista, realizó su obra educativa bajo esta perspectiva. Atendió con predilección la enseñanza rural y agrícola y la educación técnica elemental. Fraccionó los estudios preparatorios en 2 ciclos, creando así las escuelas secundarias con 3 años de escolaridad y bajo la dependencia de la Secretaría de Educación. Hombre comprometido con la educación, José Manuel Puig Casaurán. Forjador de la educación en México.